es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina. En la segunda, la tercera y la cuarta clase, generalmente se empieza a hablar de psicología, porque la gnosis nos enseña que todos los problemas humanos, el sufrimiento humano, la guerra, el hambre, todo lo que está ocurriendo en el planeta, tiene una raíz, una causa, que es única, hasta las enfermedades. Esa causa la llamamos el ego. El ego es como un defecto que existe en la creación. Esto es un estado de sueño. Por eso muchas veces nos distinguimos entre un sueño real, cuando uno sueña de noche, y la realidad. Muchas veces estamos soñando y no nos damos cuenta que estamos soñando. El estado de sueño psicológico que tenemos nosotros, que es producido por el ego, no nos permite distinguir lo que es real de lo que no es real. Esto llevado a un extremo es una enfermedad mental. Un paciente psiquiátrico no distingue del pensamiento de la realidad. Lo que él piensa es real. ¿Se comprende? Y es la proyección de su propio ego, de su propia enfermedad. Entonces, así fuimos viendo la primera clase que era gnosis, después la esencia personal y el ego. Y hoy vamos a plantearnos qué es el ego, cuál es el origen. La antropología gnóstica, la gnosis, la historia de la humanidad, nos enseña que nosotros somos seres dormidos, caídos, como ángeles caídos, dioses dormidos. Todo el simbolismo del Edén, de todas las mitologías, que no solo cristianas, simbolizan que el hombre en un momento de la creación se alejó de Dios, de alguna manera. Entonces de ahí se habla de la caída adénica. Pero eso es una forma filosófica de enseñar un conocimiento secreto, que el hombre se alejó. Entonces nosotros, o la gnosis nos enseña que nosotros somos seres que tenemos que buscar despertar y saber quiénes somos realmente. Estamos en un estado de sueño. ¿Se comprende hasta ahí? Bueno, las culturas antiguas, que antes de esta raza existieron razas antiguas como el Atlante, los lemur, razas humanas como esta, civilizaciones que adquirieron un poder elevadísimo sobre la naturaleza, sobre el conocimiento, y de esos conocimientos se fundó Egipto, por ejemplo, y se construyeron cosas que hoy la ciencia humana no puede hacer. Bueno, de esas culturas antiguas, esas antiquísimas culturas, en una de ellas que se llamaban los lemur, fue una raza donde el ego no existía. No había, digamos, un defecto en la creación. No estaba Matrix. ¿Se comprende? No estaba esa máquina que dormía la conciencia. El ego no existía. Entonces en realidad eran maestros, eran ángeles, seres conscientes. Pero por procesos que se fueron gestando en la creación, que después vamos a ir viendo más detalladamente por ahí en la gnosis, se generó un error en la creación. El hombre se contaminó por algo llamado el ego. ¿Qué es el ego? Podríamos decir que es una energía densa, desequilibrada, es un nudo, como dice la estatua de la Virgen María, con desatanudos, el nudo, en realidad es el ego. La Virgen representa la madre naturaleza, bueno, tiene muchos significados esotéricos. El nudo es el ego de la vida. Entonces ese error se gestó y se creó. Y desde ese momento, de la raza lemur hasta esta historia, que fueron millones de años, ese ego se fue diseminando. Y se fue expandiendo. Y cada día en nosotros se está haciendo más grande. ¿Por qué? Porque el mundo se sustenta en base a eso. Por ejemplo, ¿qué necesita el casino? Por ejemplo, ¿qué tipo de personas necesita un casino? ¿Y cómo hacen jugadores? ¿Cómo fabrican los jugadores? Necesitan droga. ¿Qué más? ¿Sí? Promoviendo la adicción. ¿Cómo promueve la adicción un prostíbulo? ¿Cómo provee la adicción a los juegos un ciber?
¿Cómo lo provee la adicción al chismerío en la televisión? Incitando a la gente a hacer eso. Exactamente, martillándote la cabeza. Entonces así el ego se va presentando. Así crece la ira, crece la lujuria, crece el odio, ¿verdad? Porque si la televisión dice que de acuerdo si a vos te agreden, vos tenés que defenderte y no poner la otra mejilla como decía un Cristo. Entonces los valores que la sociedad nos está dando es todo lo contrario que los que el maestro daban, absolutamente. Entonces el ego va creciendo. El origen del ego es antiquísimo, surge de un error dentro de la creación y se fue expandiendo. Ahora ese ego nos contaminó. ¿Y qué hizo con esa conciencia? La durmió. La fue durmiendo. Y quedamos atrapados en la lámpara de Aladino. Porque la esencia es el mago, que tiene que salir de la lámpara. Quedó atrapado, quedamos atrapados. ¿Se comprende? Entonces, el sentido de la noche empezó a despertar. Ahora vamos a ver cómo está constituido el ego. Nosotros decimos en la gnosis que el hombre no tiene un defecto, un ego, como por ahí la psicología tradicional plantea, o que tiene diferentes niveles de ego, sino que tenemos una pluralidad psicológica, tenemos miles de egos, millones de egos, que se van manifestando en este cuerpo, en esta máquina humana, a cada instante. Y hay egos que aparentemente son buenos, y hay egos que aparentemente son malos. Por ejemplo, yo voy y le digo, vino un amigo a pedirme ayuda. Y voy y lo ayudo. Y puedo decir, qué bueno que fui. Y el otro amigo me dice, qué gracias que me ayudaste. Pero ¿qué impulso psicológico me llevó a ayudarlo? A veces hay un interés, ¿verdad? A veces hay beneficios personales que estoy buscando. Entonces esa ayuda de bondad por fuera, la raíz de eso que era ambición, sí, era un ego más, un ego que disfrazado de monje, con una túnica blanca de amor y paz, sin embargo por atrás tiene otra intención. En las clases anteriores nosotros vimos que el hombre, sí. O sea, yo hago algo y siento la satisfacción de hacerlo, también es parte de Dios. Hay que analizar por qué uno hizo eso. Porque cuando uno se empieza a autoanalizar, empieza a descubrir que hubo un impulso. Por eso a veces uno ayuda a los amigos y no al que no quiere. ¿Qué haría yo en la misma situación si viniera aquella persona que más odia a pedirme la misma ayuda? Nosotros tiene que ir analizando, es algo muy íntimo esto. Yo por fuera voy a ver que ayudaste, y vos de a mí vas a ver lo mismo. Pero ¿qué me llevó a eso? Eso lo sé yo. A veces es muy evidente, a veces lo tengo la intención, pero a veces, por más buena fe que yo tenga, hay un interés inconsciente que a mí me lleva a hacerlo, que no me doy cuenta, que es mecánico, porque es inconsciente. Nosotros sabemos que teníamos la personalidad, en la clase anterior. La personalidad era como una vestimenta, el ropaje exterior que usamos para relacionarnos con el mundo, ¿verdad? Ustedes de mí que ven la personalidad. Ustedes no ven mi ira interior, por ejemplo. Ven la personalidad. Yo la manifiesto a través de la personalidad de la ira. Que puede ser ira intelectual, mirando lo feo, ¿verdad? Ira física, cuando yo me agrego físicamente. Ira verbal, con un tono de voz, con una palabra, hiero a alguien. Entonces la ira, que es una, se puede manifestar de infinidad de maneras, ¿verdad? A veces la ira es silencio. Ahora vamos a ver como un mapa de la psique, para que empezamos a entender todo esto. Y vamos a ver que la psicología nuestra es como un gran ejército, y que solo vemos la superficie de todo. Nosotros sabemos que tenemos la personalidad, ¿verdad? La personalidad es el ropaje que usamos para relacionarnos con el mundo. Teníamos que, como esta franja, vamos a hacer un mapa. Esto es mi mundo interior, este es mi mapa del mundo exterior. ¿Se comprende?
Es el mundo exterior. Yo uso este gráfico que me ha resultado muy práctico para esta clase. Y le queda muy claro. Detrás de la personalidad que está, hay un montón de egos. Hay egos por todos lados. Está lleno. Fíjense que el ego que son estructuras psicológicas, que adentro, ¿qué tenía el ego? ¿Qué tiene el ego? Adentro está una fracción de la conciencia atrapadita, una botellita, como la lámpara de Aladín. Cada uno sería como una lámpara de Aladín, a nivel psíquico. Entonces el ego genera una red psicológica, que es el de la película Smith de Marty. Y el que ve acá, ve la superficie de todo esto. Entonces, viene una persona en una que ayuda, salta, genera un impulso, porque el ego salta para través de una reacción. Yo lo ayudé, da la sensación que eso que está tan bondad a nivel físico. Pero en realidad ese elemento fue el resultado de la interacción de otro elemento que se puso como de acuerdo a nivel mental o emocional, y yo hice esa acción, ¿verdad? Porque había un interés personal, porque era mi amigo, porque, no sé, me traía algún beneficio. ¿Se comprende? A veces, por ejemplo, hay, alguien quiere ayuda, nos pide ayuda y no lo queremos dar, y es una manifestación de la pereza. Y uno ve que no quiso ayudar y tiene pereza. Entonces, uno no puede distinguir a este nivel qué elemento psíquico es realmente, porque está asociado con otras cosas, ¿verdad? Hay personas que tienen miedo ante una situación de la vida. Se manifiesta el miedo, supongamos. Y el miedo a veces es la manifestación de la ira. A veces puede ser manifestación de un trauma que tenga acá la persona y ante una situación recuerde eso que le pasó y le genera miedo. Porque genera una asociación psicológica. Yo a los 10 años me estuve a punto de ahogar en el mar, ¿verdad? Ahora voy al mar y siento miedo. Fíjense lo que hace la mente y lo que es la ilusión. Compara una realidad objetiva, que estoy ahí, con algo ilusorio, que es el recuerdo, que no es real. ¿Se comprende lo que quiero decir? Pero quedo limitado en mi existencia por algo que no es real, porque lo real está ahí, no es lo que pasó. Y así mecánicamente nosotros llevamos una bolsa cargada como de basura, de cosas que no existen, de cosas que me dijo la religión, de cosas que me dijo mi papá, de las cosas que me dice la televisión, de las cosas que me dice mi abuela, de las cosas que me dice el diario, de todo lo que llevo ahí. ¿Y cuántas de esas cosas no son reales? ¿Cuántas de esas cosas comprobé? Es terrible. Por eso el hombre es un ser dormido y vive en un sueño, en el sueño que él creó. ¿Se comprende? Lo vemos mucho en la política, en las religiones. ¿Cómo nos creemos cosas? Porque sí. Y cuando preguntamos nos dicen, no, esos son misterios. Eso no se sabe. De antes capaz que te mataban si querías penetrar un poco en el conocimiento de la Edad Media. Nosotros cargamos con todo eso. El ego es la ilusión que está en nosotros. Esto es lo que yo pienso de mí, pero a veces que no soy. Fíjense un chico que la mamá lo trató de inútil toda la vida. No servís para nada, sos tonto, sos esto. Ese ser, ¿qué creo? ¿Qué es esto acá en su psiquis? ¿Qué posibilidad de avanzar en un trabajo, en una carrera?
va a poder. No va a poder, ¿por qué? Porque está programado psicológicamente a funcionar así. Y se transforman en un títere de la vida. ¿Se comprende? De ahí viene Pinocho. Pinocho en realidad es esotérico también. Era el hombre de madera, somos nosotros. Pinocho. Bueno. Entonces, debajo de todos estos elementos psíquicos y justificaciones, porque el que fuma, por ejemplo, le digo el cigarrillo, fuma. ¿Qué dice el fumador? Ya algo me tengo que morir. ¿Verdad? ¿No es eso? Pero ¿por qué fumar? ¿Por qué fumar? El cigarrillo. La acción es fumar. ¿Por qué fumar? A veces por preocupación, dice estoy preocupado. Entonces está asociado a la preocupación. La preocupación de algo lo lleva a un evento que no existe, que pasó hace 10 años, o puede pasar en un futuro inexistente, y sostiene toda la estructura psicológica para fumar. A esto sumado la ansiedad, el miedo, porque si va a pasar algo que él piensa, puede tener miedo. Entonces como que todo está estructurado, su psiquis, para que esto se sostenga. ¿Se comprende? Así pasa con las personas ambiciosas. Yo conocimiento de causa. Para mí una adicción comienza como una evasión. Un cigarrillo comienza como una evasión. La bebida... ¿No entiende la realidad? Claro. Cuando uno se da cuenta que por qué... A mí me pasó. Yo me dejé el cigarrillo y al tiempo me empecé a preguntar por qué había dejado el cigarrillo y escuchaba. Hasta que un día me hice la pregunta al revés. ¿Por qué empecé a fumar? Y claro. Fui para atrás y descubrí por qué había dejado fumar y con razón dejé tan fácil. Y con la cuestión de la vida me pasó lo mismo. Claro. La adicción es estar preso. La palabra significa presidiario, preso. Estar uno preso, estar condenado a eso. ¿Cómo está la tabla? Fíjense que el cigarrillo tiene 5.000 compuestos químicos, entre ellos uranio. Entre ellos. Y nosotros comemos, nosotros fumamos eso. Entonces así se sostiene toda nuestra psique, toda nuestra pereza, ambiciones, justificaciones. Por eso todos los presos son inocentes. Y tienen una elocuencia, una dialéctica intelectual que te explican por qué son inocentes. Y nadie es culpable. ¿Por qué? Porque el ego genera toda esa confusión. El ego busca la razón de ser. La razón es la manifestación del ego. Es el elemento que usa el ego para sobrevivir. Es la razón. Que no es conciencia. Porque razón la tenemos todos. Hitler tenía la razón por lo que hacía. Uno escucha los discursos de Hitler y es razonable. Él quería matar a todos porque crear una resistencia de acuerdo a su forma de pensar es razonable. Pues ante la verdad del cosmos, de la vida, de las leyes divinas, no es razonable. Uno ve los juicios, el abogado del diablo, la película que tiene raíces esotéricas. ¿Qué hace el abogado? Defiende a un criminal y ¿qué da? Razones. Y lo arma de una manera que saca asesinos criminales tremendos. Pero usa la razón, que usa el ego. Por eso el papá del abogado del diablo, ¿quién era? El diablo en la película. ¿Qué le daba al diablo? ¿Un instrumento para qué? Para ganar por lo que quiera, triunfar. ¿Qué era el ego? La razón. Él usaba la razón. Es así. Ahora, ¿qué hay abajo de todas estas capas de hábitos, de justificaciones, de miedo, de tradiciones, de todas estas cosas que tenemos? Está la posible. La pereza, posible. Viene posilga. Con eso. ¿Qué es una posilga? ¿Qué entendemos por posilga? Desorden, total, sucio. No es por casualidad. Posilga. Bueno, de acuerdo a la gnosis nosotros tenemos la posilga adentro. Una pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, envidia, gula y envidia. Blancanieves, que era un conocimiento esotérico, gnóstico también, de la antigua cultura, los cuentos esotéricos,
Hay una página, hay un programa del Fondo de sus chicos, es interesante verlo, porque los cuentos se enseñaban a los iniciados en las escuelas antiguas, hindúes, egipcias, eran conocimientos secretos, no eran conocimientos para niños. Los niños eran seres espiritualmente puros, iniciados, era un símbolo. Blancanieves representa la conciencia, la esencia, el alma. Por eso tiene los tres colores, rojo, amarillo y azul, la Trinidad, aspecto espiritual. Blancanieves, ¿dónde entra? A buscar los enanitos, al bosque. El bosque representa esto, este es el bosque. Donde ella siente miedo, ve fantasmas, ve ilusiones. Esto es el bosque. Ella entra al bosque y está caminando por acá la esencia. Blancanieves. Hasta que entra, ¿dónde entra? Al fondo del bosque, por allá atrás lo oscuro. ¿Y qué encuentra? El fondo del bosque. ¿Una casita con qué? Con 7 enanos. 7. ¿Verdad? Esa es la casita. Pecado capital, ¿no? ¿Y cómo se llamaban los enanos? Los nombres de los enanos, ¿cómo eran? ¿El nombre de qué es el gruñón? ¿Qué más? Dormilón, que es la pereza. ¿Qué son los 7 pecados capitales? Era un símbolo, una alegoría, que enseñaba la verdad, la búsqueda. ¿Qué hizo Blancanieves con los enanitos? Les ordenó. Los regeneró, los educó, los transformó. ¿En qué? En las ciertas virtudes. Porque eliminó estos elementos psicológicos. Ese es el símbolo esotérico. Pero ¿qué pasó? Debajo de todo esto había un ser oscuro que daba vida a todo esto, que se llama el ego. En las religiones se llama Satanás, el diablo, Lucifer, el ego, que era la bruja. ¿Qué hace la bruja? La envenena, ¿no? Bueno, la envenenó con una manzana. La durmió. ¿Y qué dice la pócima? ¿Se acuerdan de la pócima? ¿Cómo se llamaba el embrujo? Está en el libro de la bruja. Se llama la muerte dormida. Ella no murió. La puso en un estado de sueño. Durmió la conciencia. ¿Dónde estaba? En un cofre en el medio del bosque, de cristal y oro. El cristal representa la transparencia, el oro la pureza de ese ser, de la esencia, que está dormido. Y tiene que venir el hombre, el rey, el príncipe, que representa una fuerza interior, a despertarla, con un beso solo de amor verdadero. ¿Verdad? Y así los símbolos aparecen en los cuentos, para que uno no los vea así, lo ve como un niño, pero son cosas para grandes, para seres buscadores de conocimiento. Entonces, el ego tiene como sus secuaces, sus 7 capitanes, y sus capitanes tienen sus soldaditos. Y lo que nosotros vemos de todo esto es lo que está acá arriba. Que encima la sociedad nos dice que está bien. ¿Verdad? Es lo que vemos en televisión. Pero vos te vas a dejar atacar así, vos te dejas que te digan eso. ¿Qué hieren a uno? ¿En qué lo hieren? En el amor propio. ¿Cuántas veces nos dicen verdades que nos ofenden? Que a veces sabemos que somos así. Vos sos igual que tu papá. No, yo no soy igual que mi papá. Sos igual. Igual de caña, igual de usurero, te dicen. Y uno es igual. Entonces, la gnosis nos enseña el camino opuesto. Empezar a ver eso. A hacer la Blancanieves que debe ingresar al bosque a buscar a los 7 enanos. Y a ver cómo se manifiesta. Y entonces acá empieza una gran guerra. Desde hoy empieza la guerra acá. Nosotros somos un ejército de la gnosis, que queremos construir el ego, el nuestro, no el del otro. Porque la felicidad busca el ego del otro, el tú.
está la raíz nuestra. La gnosis plantea que el ego es inhumano, es innatural. Y si no hubiera ego, no habría enfermedades, no habría guerra, no habría hambre, no habría nada. No había problema económico, ni siquiera existiría el dinero. Porque todo eso lo gesta el ego. La necesidad que no son necesarias. Fíjate que el mundo está lleno de necesidades que no son necesarias. Nosotros, yo me acuerdo que antes, yo tenía 10 años y no existía el celular. Tenía que llamar a un amigo, me llamaba a mi casa, me tocaba el timbre. Hoy tenés más contacto con un extranjero por internet en España, en Japón, que con tu vecino. Creamos cosas que no duran un mes, 5 meses, se rompen. Compramos cosas que no sabemos para qué, compre ya, y compre, lo tenemos archivado en la alacena. ¿Y qué son necesidades? Que son necesarias. Nosotros pensamos que es necesario. Por ejemplo, la silla, ¿es necesaria? Pregúntenle a un japonés si es necesaria en la casa. ¿La mesa es necesaria? ¿Por qué es necesaria para nosotros? Porque estamos programados psicológicamente para que sea necesaria, porque nos formamos así. Otros no pueden vivir si no tienen un auto. No pueden salir si no tienen un determinado vestido, determinados zapatos. O si no le combina el zapato con la cartera y el vestido. ¿Qué son eso? No pueden dar una conferencia si no tienen tal corbata, de tal color. Y hay gente que está tan traumatizada y tan dormida que esto es real. Personas que dan conferencias a nivel mundial, si no usan la corbata, quedan duros en el escenario. Porque tienen la cábala, dicen, la cábala. La llaman la cábala. Pero es la dependencia, es como el adicto. Es lo mismo. Necesita eso porque eso le da la felicidad. Como lo que venden en televisión, compre esto que lo va a curar de la fe y le da la túnica de la verdad y qué sé yo, y la pócima de la felicidad. Y la gente paga lo que sea. La llave del amor, te venden una llave, yo lo he visto en televisión, una llave. Pero todavía estaba mirando uno que vende una llave azteca de la felicidad. Hecha en manos más, que yo decía en el Perú, con oro peruano, qué sé yo. Y capaz que la vendían, no sé, una fortuna. Una publicidad evangélica, toque el manto de... Sí, bueno, y eso que nos lleva a eso, a depender. Eso hace la psicología humana, te genera dependencia. Conecta cosas que no son necesarias. ¿Y qué hace? Te dispersa, te duerme. Y no te ocupas de lo importante. ¿Qué saber por qué naciste? ¿Por qué vivís? ¿Por qué morís? ¿Por qué sufrís? Y eso genera sufrimiento. Te hace buscar cosas que nunca vas a alcanzar. Ganás 2.000 pesos por mes, te querés comprar un auto que vale $100.000 y mantenerlo en el tiempo. Y cuando lo tuviste, te compraste la casita y decís, ay, podría comprar otra más grande. Te compraste el televisor, pero ahora podríamos comprar un plan más mejor, porque ahora sale uno más grande. Es una adicción permanente a buscar cosas, creer que nos satisfacen, que cuando la tenemos queremos mucho más. Ya se nos sirve, pasó de moda. Y vieron los sabios que son los cartoneros a veces, se lo llevan y lo siguen usando en su casa 20 años más. Esto es esa locura la genera el ego. Son adicciones que tenemos, psicológicas. Entonces a nosotros nos empieza a despegar todo eso, a empezar a aprender a despegarnos. Pero ¿cómo despegarnos? Tenemos que verlo. Empezar a ver hacia adentro. Esto lo llama la gnosis una práctica que se llama observador observado. Autoconocernos, descubrirnos a nosotros mismos. Como decías vos, y preguntamos por qué estoy así. ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué me enojo cuando a mí me hieren y me dicen que mi religión no es la verdadera? Y que honestamente yo tengo realmente que eso que yo pienso es real. Porque ahora descubrieron que el cristianismo, según la National Geographic, fue inventado por un gobernador romano que creó la Biblia.
que acomodó toda su conveniencia. Eso fue un concilio de Nicea en el año 325. Había más de 30, 40 evangelios. Agarró 4, lo acomodó como él quería, le armaron la Biblia. Sacaron cosas judías, mezclaron con cosas de otras culturas, hasta egipcias, celtas, sumerias, todo. Y dijeron, esta es la Biblia, y esta es la fe verdadera, cree en esto. ¿Qué hacemos si hoy a la humanidad se le plantea realmente que eso no era así? Que lo que hoy conoce no es verdad. La mente humana no lo resiste. El hecho de ya pensar nos asusta, porque eso se hizo una piedra en nosotros. Se hace una piedra, y sincerarlo es muy difícil. Claro, se nos plantea que estamos muy dormidos, tenemos que despertar. Como lo hizo la película Matrix, que esa película tienen que ver todos si es posible, porque muestra en imagen una realidad. Entonces empezar a darnos cuenta que todo lo que nos pasa en la vida es producto de todas las limitaciones mentales que tenemos, emocionales, que no son reales. El ego no es real, por eso los mayas decían que este mundo se llama maya, ilusión, porque es una ilusión. Es la ilusión que yo creo. Pregúntenle, ¿cómo piensa un asesino serial que está en la cárcel, por ejemplo? Imagínense la mente que tiene un asesino serial y qué vida tiene como resultado. ¿Cómo piensa un Cristo? Un Buda. ¿Y qué vida lleva como resultado? Le diría así ganando un maestro que tu vida es tu pensamiento. Lo que tú pienses será tu vida. Es una condensación de la mente, decía Sivananda. Que si nosotros tenemos todo esto, imagínense lo que es nuestra vida. Pues esto es un lío. Bueno, prende el televisor. ¿Qué ver las cosas? ¿No ven esto? Reflejado de otra manera. Entonces, acá hoy vamos a hablar del ego del yo. El yo es algo que yo creé, que es mío. Dios no tiene la culpa del sufrimiento, porque después vamos a ver que hay leyes que causan esto. Que causaron, o sea, hay leyes que determinan lo que me está pasando porque yo lo generé en algún momento. Pero no me doy cuenta porque el ego se manifiesta libremente en mí. Por ejemplo, la ira. ¿Cómo se puede manifestar la ira? ¿Qué conozco como la ira yo? ¿Qué entiendo como ira? Enojo, grito, violencia. Sí. Fíjense cómo estamos limitados en la definición. Hay ira que simplemente con una mirada, con el silencio. Vos no sabes nada. No es ira. La ira intelectual, porque el que es la persona intelectual no te va a pegar. Sí, no. Y uno dice, no, pero ya tengo ira, yo no le pega a nadie. ¿Pereza? ¿Cómo se manifiesta la pereza? No siento las cosas directamente. No haciéndolas, ¿qué más? Evadiéndolas. ¿Sí? Hay la pereza mental. La pereza mental es aquella persona que quiere buscar la película para no leer el libro. Ay, ¿no han hecho la película de este libro? Voy a alquilar la película. ¿Por qué no quiere leer el libro? En vez de comprar el libro de Harry Potter, que un tomo así, va a ver la película. ¿Qué es pereza mental? ¿La gula? ¿Cómo se manifiesta? Comiendo. Fíjense cómo nos limitamos. Fíjense, uno observa a uno mismo, entre nosotros.
La colección es gula, la colección de ropa, la colección de latitas, la colección de botellas, es gula. Es una forma de querer tener algo. No es comida, pero es gula. El que deja de comer empieza a fumar, el que deja de fumar empieza a comer. Es la misma gula, que se manifiesta diferente acá arriba. Pero la raíz está acá, se fue conectando y se salió fuera. La lujuria, lo más grave es la pornografía, todo eso. Pero hay toda la publicidad que en torno a la lujuria. Van a comprar un auto, en la publicidad aparece una mujer desnuda, medio vestir, sentada arriba del auto. Van a comprar una latita gaseosa y la botella tiene forma de mujer, porque estimula la lujuria para que vos vayas y compres la gaseosa. ¿Eso está bien? ¿Cuánta lujuria se ve en el televisor? Todo el día. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estimula la ropa. La ropa, la moda. La moda. Todo es lujuria. Una forma de lujuria. La forma de otra. Porque hay que tener un instinto para que te hagas adicto y compre. Uno te das cuenta, uno va a comprar. ¿Ustedes piensan que las personas que crean los productos estudian años para el marketing, para ver qué color le ponen a la latita, para llamar la atención? ¿No pasa que uno va a vender un auto y lo lava antes de venderlo? ¿Y por qué? Si es el mismo auto, si está sucio, está lavado el mismo auto. Porque llama la atención, porque brilla y el otro, uno va dormido, antes es mejor que el otro que está sucio. Está más cuidado. Fíjense lo que es la mente. Que lo lavó, ¿no? Lo que es la mente. Ya está programada. Uno está programado, está mal lindo. Esto está remuniendo y está fundido, no sirve. Es la mente, y así hacemos las personas. Entonces los ladrones hoy, ¿cómo roban? Los bancos con traje y corbata. ¿Por qué entran en un banco con traje y corbata? Porque piensan que es un buen señor. Entonces el ladrón entra, roba y se va. Y te entras medio sucio, medio desarreglado, te agarran en la entrada. ¿Y usted, señor, qué necesita? Así te dicen. En la puerta de entrada. Es la ilusión. Donde uno no ve valores, sino ve un disfraz. Ve precios. Ve precios. Y el valor está en la conciencia. Está dentro nuestro, pero está dormido. Y tenemos solo un 3%. Y tenemos 97% de soldados que están acá. ¿Vieron la película Pequeño Buda? Película para ver. Bueno, la película está ahí, demostrado, explicado en imagen. El Buda enfrenta a un montón de soldados, millones de soldados, en una parte, al final de la película. Cuando él se ilumina, se hace iluminado. Todo el ejército, soldaditos iguales, que le tiran flechas de fuego, que representan la pasión, el deseo. El ego está compuesto por 3 elementos. Los puedo. Acá tengo 3 elementos constituidos. Tiene energía, tiene materia y tiene la conciencia. Fíjense, ¿cómo diferenciamos la pereza de estar cansado? ¿Qué pasa cuando uno duerme y duerme y duerme y se levanta? Ay, voy a dormir nuevo y se cuesta nuevo. ¿Qué hace? ¿Por qué? Puedo estar 10 horas durmiendo, yo he visto personas 17 horas durmiendo. ¿Y por qué? ¿Qué hace el ego? ¿Cómo se manifiesta el ego? ¿Qué necesita el ego? La energía. El ego es un devorador atómico de energía. Y cuando comió la energía, se retira. ¿Un agujero negro? Es un agujero negro en nosotros. Es un agujero negro en realidad. ¿Sí? Hasta físicamente se puede ver como un agujero negro la psiquis de uno. Fíjense que cuando uno tiene ira y gritó y se peleó, esa ira que nos agarra fuerte, ¿qué pasa después? ¿No quedamos como una lechuga?
que no tenemos ni ganas de discutir con nadie, no queremos ni hablar. ¿Qué pasó? Tiramos toda la energía. ¿Qué pasa si tiramos energía de ira? ¿Con qué terminamos? Una úlcera, gastritis, hasta un cáncer. Esa energía se fue robando tanto, el ego se fue identificando tanto de nosotros, que se hizo materia, se llama enfermedad. La enfermedad es una manifestación del ego y del karma, que vamos a ver después más adelante. Del karma, que eso lo van a ver más adelante con Eduardo. Pero las enfermedades son manifestación del ego. ¿Miren cuando uno anda nervioso está todo contracturado? Le duele todo el cuerpo. Es ego condensado, energía condensada. Mal condensada, no transformada. Por eso que hacen yoga, que andan en contacto con la naturaleza, andan relajados, no le duele el músculo. Porque funciona con otro tipo de energía, la densidad de energía es diferente. Y tienen los mismos problemas que todos. No son extraterrestres. El ego es eso, gasta energía. Gasta una agujero negro, es así, lo mejor definición que escuché. Gasta energía. Todo el tiempo. Le pasa a lo curioso. Le pasa al glotón. Es todo así. Necesita consumir energía. Después no está tranquilo el ego. Y es cuando uno reflexiona, ¿y por qué hice eso? ¿Y por qué me ven enojado? Es como que se retira, ahora la te solito, te dice. Se te cae. Y cuando se manifiesta te duerme. Por eso a veces uno hace lo que no quiere hacer. Si dentro de mi patrón psicológico eso no está bien, ¿por qué yo lo hice? Porque el ego tiene una fuerza tan terrible, es un monstruo tan grande, que duerme esa poca conciencia que hay y se manifiesta con libertad. ¿Se comprende? Porque tiene alimento. Tiene una materia, que es una forma de energía, una concentración de energía, que después se puede transformar en una enfermedad, y tiene la conciencia atrapada, que es el 3%, que es la lámpara de la vida. Entonces nosotros tenemos que empezar a usar esto que hay que está acá, para que despierte, para tomar conciencia. Pero ¿qué pasa? Todo lo que entra acá todo el tiempo es violencia, muerte, asesinato, sufrimiento, dolor. Vino la telenovela y dice, y aquel se la enganché, se acostó con la otra, engañó a la mujer, se acostó con la sobrina, y después uno se enamora y dice, no, pero esto me va a hacer lo mismo. Muchas personas no pueden confiar en otro simplemente porque lo ven todo el día en televisión, porque están condicionados a eso, porque se alimentaron. Lo que recibimos, que son impresiones, a través del oído, la vista, el tacto, el gusto, son alimentos psíquicos. Comemos eso. Si estamos comiendo un plato de fideo, viendo al otro que descuartizó a la mujer en televisión, estamos comiendo eso. Después dice, me duele el estómago. Uno está muy contaminado. Entonces, primero empezar a hacer una limpieza, una higiene mental, un ayuno mental. Tratar de empezar, las impresiones sean distintas. Porque es como dejar entrar ladrón a mi casa. En mi casa, las ventanas, entren, llévense en todo. Rompa la casa, haga lo que quiera, le decimos. Eso es lo que hacemos con el ego. Y en mi casa, me enfermo yo, me lastima a mí, yo estoy más enojado, tengo miedo, que me roben, que me entren a mi casa, que salga a la esquina, que tome el colectivo. Pánico se llama después, hace traumático, pánico, fobia social, empezamos y se transforma en una epidemia. Así empieza. Entonces tenemos que empezar a mirar, a observar el mundo afuera. Primer paso. Básico. Vamos a entrarlo acá. Observar. Primer paso es eso, observarlo de afuera, lo que está pasando afuera. ¿Y qué me está generando a mí? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué revista leo? ¿Con quién me junto? ¿De qué hablo? ¿Cómo hablo? Observar cosas cotidianas. ¿Cómo me he visto?
lo que escucho. Fíjense la música de hoy en día. No son poemas. Son insultos, te incitan a la droga, al sexo, a la violencia, todo el tiempo. Entonces un pobre chico de 10 años, ¿qué va a hacer, pobre? Encuentra una situación en la vida en el colegio. Un chico que lo mira mal, ¿qué va a hacer? Lo agarra del cuello y le da contra la pared. Porque escucha eso. Porque ya sus hijos se están inventando así. Después no saben qué hacer las maestras, salen todos los diarios, lo ponen en internet, y estamos todos locos, dice el mundo. Pero si le damos de comer eso, los chicos no están en capacidad de decidir qué elegir. Nosotros ya no podemos decir, yo soy así por culpa de mi papá. Yo tengo la capacidad de elegir ya. Entonces, yo prendo el televisor y devoro informativo 24 horas, como hay personas que lo hacen, telenovelas y partidos de fútbol, que todos se matan, y después me siento mal, estoy enojado porque mi equipo perdió, y ando de mala onda, no aguanto a nadie en el trabajo, tengo problemas de cosas. ¿Qué voy a solucionar en mi existencia? Tenemos que cambiar de impresiones, hay que empezar a observar nuestra vida, mira, como si fuéramos un espectador de nuestra vida, como si estuviéramos en el cine mirando la vida de otro. Eso tenemos que empezar. ¿Por qué? ¿Por qué otro puede, no yo puedo? ¿Por qué a mí me pasa esto, no me pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Algo está. Hay un motivo, pero que no lo veo. Y ocuparme de esa vida, que nunca la vi. Nunca la vi la vida. Nunca la vi. Y después, cuando yo logré esto, empiezo a observarme, a mirarme a mí mismo. Para eso no haciendo una práctica, se llama observador observado. Observado. Que es empezarme a mirar a mí mismo hacia adentro. Yo tengo que empezar a distinguir en este momento que el que piensa y el que siente, no soy yo. Que la mente y las emociones habitan en mí, pero no soy yo. Hay que distinguir del pensamiento del pensador. ¿Se comprende lo que quiero decir? ¿Por qué entra una persona a mi casa y yo ya pienso mal? Me surge un pensamiento maligno hacia esa persona. ¿Por qué? ¿Quién piensa en ese momento? La ira, la envidia, puede ser una manifestación de envidia, que me genere bronca algo que tiene y yo no lo pude lograr. Un mérito intelectual. Fíjese que alguno envidia no cosas físicas, no la casa del otro, a veces la mujer del otro. Envidia capacidades del otro, intelectual, de la personalidad que tiene. ¿O no? Valores que el otro adquirió, la bondad del otro. Que el otro lo quiere, a mí no. Uno envidia muchas cosas, no las cosas físicas. Pues uno tiene que empezar a mirar eso, a observarse a sí mismo, todos esos elementos, y empieza a descubrir la raíz, como vos descubriste. ¿Qué hiciste ahí? Hiciste esto sin saberlo. Pero imagínate si lo hiciéramos todo el tiempo. Si en un instante de tu vida, en un día, 2 días, pudiste comprender una situación que llevó años, ¿qué pasaría si lo hiciéramos todo el tiempo? Cuando van al psicólogo, o va una persona alcohólico anónimo, o va una persona, ¿saben qué le dicen? Tienen que empezar a mirarse un poco su vida, con quién se junta, cómo piensa. Varias cosas elementales le dicen. No le dicen nada trascendente, ¿eh? Al que fuma también. Le dicen, hay que empezar a observar. Como nosotros no miramos nada, vamos por la calle mirando hacia el piso. Fíjense cuando caminan en el centro uno. Mira hacia el piso, no ven ni lo que hay en el techo, ni los carteles que hay.
Y si este árbol estaba acá, yo pasé, estaba. ¿Dónde está uno? No está ahí. ¿Se dieron cuenta que pintamos? Yo sí. Ustedes saben que... Pero no sé. Pero pasa. Sí. Pasa. No miran. Y pasa por la vida sin mirar. Entonces tiramos... Miren, yo me acuerdo cuando repartimos folletos, repartimos 5.000 folletos. De vez en cuando me lo tiran. Y yo digo, pero pasa corriendo, te empuja a veces de la apurada que está. Entonces yo me corro y me fundé yo, porque bueno, como estoy tranquilo ahí parado. Digo, si yo agarro un billete de dólares, $100, le digo, Tomás, la persona se lo pierde. Así nos perdemos muchas cosas en la vida. Muchas. La noche sale a darle solución al mundo. ¿Quién la quiere? Nadie. Y todos se quejan que quieren solución. ¿Verdad? Pero nadie quiere pagar las acciones para solucionarlo. ¿Verdad? Claro, que lo resuelva el otro. Tiene la culpa. Todo el mundo dice yo tengo derecho. Yo tengo derecho, yo no puedo hacer esto, no, a mí no me conviene, porque voy a perder tal cosa. Pero hasta lo que decía delante, de lo que pensaba un asesino, la sociedad está te mete tantas cosas que ahora la sociedad es la culpable que te mató al tipo a vos o te acabó. Todos, es la sociedad. Todas tenemos, Usted es culpable de normal. todos influimos en la realidad, por eso habitamos este planeta. Por karma, que después lo vamos viviendo, habitamos acá porque todos causamos algo. Nosotros criamos no solo a nuestro hijo, sino al hijo del vecino. Porque si el hijo del vecino estamos en la playa y vemos que nos agarramos, fumamos, tiramos, agarramos papel, los tiramos, el hijo del vecino que está parado ahí, dice, el papá agarra los chocolates y los tira. Y si influimos, ¿verdad? Y también la culpa íntima de uno, que ya viene con toda una estructura. Porque esto es un costal que traemos, pero que no solo es esta vida. Después vamos viviendo, traen vida por esto. Vida. Entonces, como un primer paso básico, como una escuelita, hay que empezar a observarse a uno. Porque esto no nos da a nosotros un estado de gravedad permanente. Nosotros permanentemente, cuando nos levantamos hasta la noche, ¿cuántos estados anímicos tuvimos? Fuimos a la verdulería, el verdulero no estaba de buena onda, nos atendió mal, salimos enojados. Entonces justo nos cruzamos con alguien que nos viene a plantear algo que nos puede resolver algún problema en nuestra vida y lo tratamos mal. Terminamos con un problema del trabajo llevándolo a la casa a veces. ¿Verdad? Permanentemente somos un péndulo. Entonces, mientras somos el péndulo, pasa una situación y no nos engancha en el estado más o menos equilibrado. Uy, ¿qué hice? ¿Para qué me metí? ¿Qué? No me di cuenta. Mi estado no engancha con la situación. ¿Se comprende? Que es el ajedrez esotérico. El ajedrez enseñaba en las pirámides. Están los templos hechos. El tablero de la vida, los casillos blanco y negro, y las piezas eran mi estado interior. Entonces, mi estado era oscuro, negativo, y una situación favorable, blanca, casillo blanco, yo la pierdo. Hay que saber ubicar los estados con los eventos. Eso es lo que pasa a uno. A veces uno está en un cumpleaños, un casamiento, está todo bien y uno se siente mal. Uno esperó una fiesta, la fiesta del hijo de la hija toda la vida, el egreso del fin de año, está mal. ¿Qué pasa ahí? El evento no es acorde al estado que yo tengo, porque el ego no me permite tener estabilidad, una gravedad permanente. Es como los planetas giran en torno a una gravedad permanente, están estables en una órbita. Nosotros divagamos por todo el espacio. Somos así, pero con un cometa, miren, hasta un cometa tiene una órbita. Nosotros no tenemos órbita. Como nos enganche, vamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando veamos nuestra vida,
Nuestra vida fue un... No, pero yo a tal edad me iba a casar, iba a terminar mi carrera, iba a tener mi casita. No conseguimos ni la cuarta parte de lo que queríamos. ¿Vieron como cuando uno juega eso, ¿cómo se llama eso de los clippers? ¿Vieron que la pelotita pega para todos lados? Somos algo así. No tenemos control, porque el ego nos quita el control. Que es lo que pasa en la película de Matrix. Y aquel que buscara el control de sí mismo, lo trataban de perseguir y matarlo. Porque la esencia tiene que despertar. El mundo no quiere que tengas control, el mundo quiere que tengas miedo. ¿O no? ¿Cómo mueve la masa? Con miedo. ¿Cómo una religión mueve la masa? Con miedo al infierno. Porque te van a castigar. ¿Cómo hace tránsito para que no viole las normas? Multa. ¿Y qué era multa? La manifestación del miedo. Mientras no prohibir al médico. ¿Se entiende? Es miedo. Siempre está el miedo en todo. El sustento, dicen los maestros, que es como que esta coraza tiene miedo alrededor. Es como que el ego necesita ese miedo para subsistir. Entonces, ante una situación de la vida que uno quiere cambiar, surge el miedo. ¿No viste las propagandas de los cinturones de seguridad? Que ¿Cuál? pasaban por tele, que te chocaban, que mataban, que daban vueltas y no tenías que... Miedo. Miedo a la muerte, miedo a la sangre. ¿Eh? Miedo. Ah, No tiene el alma, hay que buscar mucho, no tiene alma. Y bueno, es miedo. Todos nos dan miedo. Cuando uno quiere subir en un puesto, en un trabajo, el que está arriba te dice, te da miedo para que no intentes. No, pero eso está mal, no te va a convenir, fíjate, es muy sacrificado, es muy difícil. O sea, trata de generarte complicaciones para que vos te empieces a sobrecargar de cosas y decir, no, pues yo no puedo. Así hace la sociedad, hace el poder, hace todo. O si te querés cambiar de religión, ya estás en el infierno, ¿verdad? Como si ya uno tuviera el ticket comprado, perdés el ticket, te devuelve el ticket, te pasaste a religión, para que allá te dan otro ticket. Pero es así, es toda la mente. Decía un maestro Krishnamurti, ¿alguna vez lo leyeron? ¿A Krishnamurti? Bueno, un maestro decía en sus libros, decía que existen tantas religiones como forma de pensar existe. Es así. Cada religión es una forma de pensar diferente. Es el pensamiento condensado en grupo. Conducta gregaria forma una institución. Por eso nos juntamos 3 o 4 y decimos, bueno, vamos a ayudar a tal cosa, vamos a crear una institución. Es la condensación de la mente, de deseos, de todo. Pero eso no aspira a la verdad. Son razones. Nosotros tenemos que empezar a despertar viendo estos y de aprender a dejar de juzgar la vida. No juzguemos. Y para terminar, cuento una pequeña historia. Miren, una vez cuenta que un hombre llegó a un pueblo y encontró muchas piedras en el pueblo medio extrañas y se acercó y leyó que decía 4 años, 2 meses, 1 día. ¿Lo escuchaste? Bueno, entonces se acerca otra piedra de 3 años, 2 meses, 1 día, y así todas las piedras tenían esas inscripciones. Se acerca un anciano que andaba en el pueblo y lo ve a este hombre llorando y le dice, ¿qué te pasa? Y desesperado le dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa en este pueblo que todos los niños mueren? ¿Qué maldad hay en este pueblo? Y le dice el anciano, no pasa eso. Te cuento la historia. Cuando un niño cumple 15 años, se le da una libreta, donde en esa libreta tiene que anotar lo bueno y lo malo que le ha ocurrido en la vida. Pero solo tiene que anotar el tiempo que disfrutó la vida. Un momento de alegría, su primer hijo, y cuánto duró ese instante de disfrute, de alegría. Y cuando muere, se le suma ese tiempo
y se le coloca en la tumba. Porque realmente es el único tiempo que vivió. Lo demás lo perdió. Lo perdió. Y eso es lo que pasó a la humanidad. La humanidad perdió no años, siglos, milenios de tiempo, peleando por su verdad, por su política, por su religión, por ser presidente, porque querer tener lo mejor. Y hay más guerra, hay más hambre, hay más enfermedades, no hay agua. Esas son las consecuencias de eso que dice la humanidad, que vamos bien y vamos en evolución, como la sociedad de la humanidad dice. Que la gnosis dice que no, que el hombre está decayendo en valores, en principios, está en un proceso degenerativo, que probablemente termine con una guerra un día, que ya están ahí. Entre Japón y Estados Unidos se están peleando mucho. Entonces, esa es la realidad. Entonces la gnosis nos plantea que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que los demás hacen? ¿Buscamos un camino para salir un poco de todo esto? Pero ese camino tiene sacrificio. El sacrificio de dejar mirar cosas que nos afectan, de comer cosas que nos envenenan, de cambiar mi forma de pensar, que esa forma de pensar no soy yo. Uno piensa que uno es eso, que si yo me cambio mi tradición, porque mi abuela, porque mi tío, porque mi tatarabuelo era de tal cultura, yo soy de la misma sangre y tengo que pensar así. Y eso es así, que soy un robot. No tengo decisión propia, me formaron como quisieron el mundo y no como yo quise. Entonces es como que uno agarra, bueno, yo soy todo esto, me pongo a corregir el manual, yo no quiero esto no quiero tener, sufrir en mi casa, pelearme todo el día con mi marido, discutir con mi hijo por plata, no quiero esto. Bueno, ¿qué hago? Tengo que poner esto. Entonces cuando uno empieza a alinear esto, empieza a trabajar con esto, surgen las virtudes, la pereza, la negligencia, el orgullo, la humildad, la codicia, el altruismo, la ira, la mansedumbre, la lujuria, la castidad, la gula, la plata, y la envidia, la alegría por el bien ajeno. Díganme, ¿con quién quieren relacionarse ustedes? ¿Con este tipo de gente o con este tipo de gente? Van a pedir un trabajo. ¿A quién le dan el trabajo? ¿A este o a este? Tiene un problema económico. ¿A quién le van a ayudar? ¿A este o a este? Es simple, es lógica. Es lógica. Si quiero cambiar mi vida, tengo que cambiar esto. Es como una obra de teatro, dicen los maestros. ¿Vieron la obra de teatro? Ahí está el que hace de policía, el que hace de ladrón, el que hace de alcohólico, etc. ¿Qué pasa si yo saco un personaje de la obra de teatro? Se descompagina todo y no solo eso. Hay muchas situaciones que no surgen porque falta el personaje. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo le miro a uno de estos personajes, hay un montón de cosas que dejan de existir. No están, no pasan más. Es como un grupo, que uno modifica. ¿Qué pasa cuando la policía detiene a la cabeza de una sociedad de ladrones o narcotraficantes? Se desarma todo. No es lo mismo. Nosotros vamos a empezar a apuntar a esto, a chiquitito. Es vigilarme y darme cuenta que el ego usa estrategias todo el tiempo para manifestarse. Y está todo el tiempo manifestándose. Ahora se está manifestando. Cantando. Bueno, espero que le haya gustado la clase y empecemos a mirar un poco más.